a empezar en la lectura del día de hoy. Lo hemos visto a partir del versículo 1 del capítulo 19 para los que recién están con nosotros. Amén. Y es Jesús, Rey verdadero. Y aquí venimos leyendo este texto que dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Obviamente no fue él, sino lo mandó a azotar, ¿no? Y los soldados tejieron una corona de espinas a manera de burla, se la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, que es la idea de una realeza, ¿verdad? Y le decían: salve rey de los judíos. Y lo cacheteaban o lo abofetaban. Inmediatamente, el versículo 4 al 5, Danilo, muy bien le has colocado: Jesús es expuesto ante la multitud y dice que Pilato salió otra vez. O sea, no era la primera vez, era creo la tercera vez que salía, ¿verdad? Y les dijo: miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Es decir, no había forma de castigar a Jesús porque no había argumentos para poder sostener lo que decían contra él. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí este hombre, ¿no? El hombre, y pues yo creo que todos ellos se quedaron enardecidos, como bien dice Danilo, y encontramos pues que Pilato intenta librar a Jesús en el versículo 6, ¿no? Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: crucifícalo, crucifícalo, pero Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque no hay en él ningún delito. Otra vez, como bien dice Danilo, acá no vamos a ver a Pilato lavándose las manos, porque no es en este evangelio que se nota, pero seguramente Pilato estaba buscando la forma de salir de este problema que lo embargaba, ¿no? Que no sabía cómo salir de él. Dije: ya me tienen cansado, llévenselo, va, llévenselo. Y aquí nos encontramos, Danilo, justamente aquí, bajo este panorama, ¿no? Bajo Muy este bien. cuadro. Pasamos entonces al versículo 7 y lo vamos a leer hasta el versículo 9 en su primera mitad. Vamos a ver después de esta respuesta y lo que les dice a la multitud Pilato para que se lo lleven. Ya, llévenselo. Se quiere librar de Jesús. Ujú. Pero Pilato en este momento va a mostrar verdadero miedo. Teme a la multitud. Hay demasiadas cosas puestas en juego en todo este proceso, en toda este diálogo forzado que se hace con la multitud. Versículo 7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, este debe morir, porque asimismo se hizo hijo de Dios. El versículo 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y el versículo 9 inicia diciendo: y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Acá hay muchas cosas encontradas. Yo estoy seguro, Marco, que Pilato jamás, y yo estoy seguro porque estoy seguro, Pilato jamás había visto un hombre con ese temple que puede soportar torturas de ese nivel y que se mantiene firme, despierto, ecuánime a pesar de todo el dolor y todas las circunstancias que lleva encima, y no puede entender esta ira pasional que viene de la multitud contra él. Ahora escuchó que él mismo se llama Hijo de Dios. Habíamos visto a los finales del capítulo 18 que efectivamente Jesús se manifiesta con Pilato y le dice en el versículo 37: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Antes había dicho en el 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto le dice él a Pilato, lo tenía, pero como decimos, el cerebro de Pilato debe haber hecho cuadritos, porque veía la manifestación de la multitud enardecida y veía el temple de un Jesús totalmente deshecho, pero bien parado y bien firme en todo el proceso que estaba siguiendo adelante, sin mayores ademanes de defensa. Por eso es que cuando escucha esto, el hombre
está verdadero miedo. ¿Qué está pasando aquí? Y le Jesús, ¿de dónde es tú? Eso, Marco, hasta este punto es lo que puedo decirte. Sí, correcto. Acá tenemos un comentario de nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan dice, pues citando Juan capítulo 15, 25, ¿no? Con eso se cumple lo que está registrado en las escrituras. Me odiarán sin motivo, dice, ¿no? Sin motivo. Y otro detalle acá, Danilo, que Jesús mismo hace ver que Él es hijo de Dios, pero ellos están culpando a Jesús porque al hacerse hijo de Dios se hace Dios. Y ahí está la blasfemia, ¿no? Entre comillas, lo digo, blasfemia ante los judíos, que en realidad para un romano le daba igual, ¿verdad? A un romano le daba lo mismo si él se llamaba hijo de Dios o no, porque los romanos, pues, que venían con una cultura totalmente politeísta, tenían muchos dioses, pero también tenemos que considerar que muchos de ellos tenían este problema de una percepción espiritual falsa, ¿no? Una percepción de que si no hacen lo que los dioses dicen, entonces le va a ir mal, le va a ir mal. Ahora, Jesús mismo le habla en un término desafiante que si Jesús no es Dios, es un loco, ¿verdad? Pilato se encuentra en una conversación alturada con Jesús, pero dice, este hombre o es alguien sobrenatural o está loco, una de dos. Y él no podía creer que estaba delante de un Dios, así que está loco, pues, ¿no? Déjenlo libre. Un poco así es el argumento. Sin embargo, la gente que está abajo le está gritando, él se hace hijo de Dios. ¿No estaré peleando yo también contra alguien divino, alguien medio divino, como pensaban los griegos? Hijo de Dios no era un término ajeno al oído de este hombre. Y esto de haber puesto escalofríos el corazón, la mente, imagino que todos los pelitos de los brazos se le pusieron paraditos porque él dijo, Sí. ¿qué estoy haciendo? ¿Contra qué estoy luchando? ¿Qué me han traído delante de mí? O sea, no, yo me tengo que salir de este problema. Yo me tengo que salir de este problema tremendo, ¿no? Por aquí creo que venimos encontrando el asunto, Danilo. Me has hecho acordar esa escena en que Jonás está en plena tormenta, lo sacan y él confiesa a toda la gente, no creyente, obviamente, gente de otro lugar, con politeísta también, y él dice, yo he pecado contra mi Dios y yo soy a quien tienen que sacar de este barco, Ujú. ¿no? Cuando me sacan de este barco, todo esto se pondrá bien. Estoy parafraseando, Sí, sí, pero Jonás al decir esto, ellos se dan cuenta que está hablando un hombre de Dios sí, y cumplen esto con mucho temor y después le piden perdón a Dios. Y todos caen rendidos a Dios cuando ven que el mar se calma y toda la tempestad desaparece una vez que han lanzado a Jonás, sí, ¿no? efectivamente. Piden perdón y viene un momento precioso en el sentido de que ellos comienzan a conocer y glorificar a Dios, pero al mismo tiempo tienen mucho temor por lo que acaban de hacer con un hijo de Dios, ¿no? En su mente. Salvando las grandes diferencias, Claro. pero a referente al temor que está sintiendo Pilato, tú has sido muy preciso, ¿no? Esta cultura que está heredando Pilato que trae encima, dice, ¿con quién me estoy metiendo? ¿De dónde vienes? Claro. ¿No? Y quiere zafarse, quiere salirse de esta responsabilidad que es decimos papa caliente cuando tienes un problema muy serio y no Ajá. puedes agarrarlo, está fuera de su control. Así es, Marquito. Efectivamente. Entonces, Entonces, podemos proseguimos. pasar, proseguimos. Muy bien. Estamos en el versículo 9 todavía, lo seguimos leyendo hasta el 11. Aquí habla Jesús de algo que vemos en Primera de Pedro y que vemos también en las cartas de Pablo constantemente, la autoridad que viene del cielo. ¿Ok? Y leemos aquí, pero Jesús no le respondió. De hecho, ya le había dicho antes a Pilato que su reino no era de este mundo. Ya había dicho que él no era de este mundo. Pero aquí ya, ante la pregunta de Pilato, ¿de dónde vienes? Jesús ya no le responde. Me imagino que muy desesperado leemos en el versículo 10 que Pilato entonces le dijo, a mí no me respondes, Con a mí énfasis, pues el gobernador, con énfasis en mí, con ¿no? énfasis, a mí no me respondes.
Sí. ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? ¡Uy, qué miedo! Y Jesús le responde, versículo 11, Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Estaba Pilato en un proceso en el cual él ya, como gobernador y dándose cuenta que este hombre era inocente, sin ningún cargo evidente que lo hiciera delincuente, debía liberarlo, pero no se atrevía a hacerlo. Era un pecado el que estaba cometiendo Pilato definitivamente, pero acá Jesús deslinda ese pecado y dice que el mayor es el que están cometiendo estos, que lo están llevando a la fuerza a ser condenado sin ningún juicio previo, sin ninguna prueba contundente de delincuencia. Asumen que esto es una blasfemia y lo muestran como tal, como su única razón para que Jesús sea deshecho hasta antes de llegar a la cruz. Entonces, Jesús lo dice muy claro, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Pero él le dice, no tendrías sobre mí ninguna autoridad. La autoridad que viene del cielo, pues Marco. Sabemos que toda autoridad viene del cielo. Y aún los que reciben la autoridad no saben, como en el caso de Pilato, quién es el que le da esa autoridad. No son ni las elecciones generales, ni el emperador que se le está dando. Podemos ser usados, podemos ser utilizados como medios para dar la autoridad, pero el que la da es Dios. Y cada hombre y mujer que tiene autoridad, pues deberá dar cuentas de ella un día delante de él. Tremendo mensaje con relación a lo que significaría el manejar la autoridad, ¿no? Manejar las autoridades de manera Sí, oportuna. Si no me equivoco, Danilo, no lo hemos puesto en este texto hoy día, pero está en Romanos, creo que es capítulo 12, donde habla claramente acerca de las autoridades, que son puestas por sí. Dios, ¿no? Son puestas por el Señor y que el hombre debería tener temor de las autoridades puestas porque se les ha dado una espada para que hagan juicio y justicia, ¿no? Entonces, las autoridades delegadas puestas en diferentes partes del planeta no escapan a la voluntad de Dios y no escapan a lo que un día tendrán que darle cuenta a Dios. Todas las autoridades Así es, tienen que man. darle cuenta. Así la Así es. autoridad piense que no le va a dar cuenta a nadie porque él tiene todo el poder. Déjame decirte, autoridad, que un día vas a estar delante de Dios y vas a tener que dar cuenta por todo lo que has hecho, dicho, has hecho bien y has hecho mal delante de Dios ante todas las personas con las que has tenido oportunidad de tomar decisiones. Este principio básico, Puntualmente, sí, te escucho. sí, puntualmente, Marco, tú te estás refiriendo al capítulo 13 de Ah, Romanos, 13. versículo 1 y 2, que dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, hablando de sujeción, ¿no? Sí, Porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de establecidas. modo que Ujú. quien se opone a la autoridad al establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estos son los sujetos a la autoridad, pero toda autoridad está dada por Dios, Así es, efectivamente. perfecto. Todas las autoridades son puestas por Dios, la hayamos elegido de manera libre, la hayamos elegido en votación. No escapa a la voluntad de Dios, pero tenemos libre albedrío, no te olvides, Danilo. Tenemos libre albedrío. Y por lo tanto, un día en nuestras decisiones libres, ¿ok? Hemos decidido votar por alguien, qué sé yo, pero esa persona no escapa a la voluntad de Dios. Y esa persona que está en autoridad ha sido investida por Dios. Es decir, yo me debo sujetar a esa autoridad, pero esa autoridad debe sujetarse a Dios. Ahí está. Ahora, si esa autoridad no se sujeta a Dios y me pide que yo haga algo contra Dios, yo no me voy a someter. Así es. Y eso no es rebelión. ¿Por qué? Porque yo me debo a la autoridad más alta. Y esa autoridad más alta me va a pedir cuenta a mí también por hacer lo correcto.
Y yo no le puedo echar la culpa. No, es que mi alcalde o mi líder o mi presidente, mi congresista, me dijo que hiciera esto. Que pero yo te puse conciencia, te puse libre albedrío, Marco, para que tú tomes decisiones correctas. Por lo tanto, también tienes culpa en haber obedecido a ciegas. ¿Por qué? Porque primero es Dios sobre las autoridades físicas. Y eso es lo que está diciéndole Jesús en pocas palabras. Tú eres autoridad aquí, pero esa autoridad que tú tienes no se te hubiera dado si Dios, mi padre, no te lo hubiera dado. Y cuando Ujú. dice mayor pecado, está hablando de Caifás, ¿verdad? Así Anás, es, está hablando Caifás. de Caifás Mm, y unido con Anás, pero sobre todo Caifás, que es el que ha impulsado como papel, con su papel de sumo sacerdote, todo este complot tan terrible, Marco. wow. Así que bueno, acá hay principios de autoridad que tenemos que entender nosotros y que sí, obviamente nos debemos a las autoridades, tenemos que respetar los principios de autoridad, como ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? Y nos dicen que nos restringamos a las reuniones, evidentemente, ese es un buen punto por las cuales nosotros debemos someternos, pero tiene que haber un punto de quiebre. Tiene que haber un punto de quiebre porque Dios dice que debemos reunirnos. ¿Cuándo debemos reunirnos? Tenemos que encontrar la dirección de Dios para no quebrar la autoridad y cumplir con la voluntad de Dios. O sea, ahí está la oración, pues, ¿no? La oración en la que Dios nos va a poner sabiduría para hacer lo correcto, ¿no? Así que estemos en oración, hermanos, para que la iglesia esté sujeta a Dios, pero también a las autoridades le dé el respeto debido y que podamos someternos a ellas. Así que todos tenemos que estar sujetos a ellas, ¿no? Ahora, Elena Soto comenta acá en YouTube, Danilo, nos comenta y nos dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? Muy bien, esa Sí. cita tiene que ver pues, con el contexto justamente del cumplimiento de esa profecía. Él está siendo azotado, vituperado, ¿no? Abatido por nosotros, el amor del Señor por nosotros. Así es, Marquito. Es muy buena, muy buen comentario también el de Elena. Y bueno, está cristalino, ¿no? 700 años antes, Isaías describe tan gráficamente lo que está pasando con Jesús en esta historia. Así es. Seguimos, Marco. Perfecto, seguimos. Muy bien. Estamos ya entonces viendo el versículo 12 al 13. Dice Juan, a partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban y decían, fíjate Marco, ¿eh? Si dejas libre a este, no eres amigo de César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal en el lugar conocido como el enlosado, que en hebreo es Gabata, según algunas versiones. Acá estamos viendo a Pilato entre la espada y la pared. Estamos viendo a Pilato entre los judíos y el César, que es el emperador de Roma. Ya hemos dicho que la autoridad de Pilato, que venía en este tiempo como gobernador de esta provincia por encargo del emperador, pues debía mantener la paz y el orden. Y está en el grado sumo de la exaltación de la multitud. Y gritaban los judíos y ahora mencionan que podría este gobernador, sugieren no estar de acuerdo con el César, que es directamente su líder, su dios, ¿no? Porque el emperador estaba puesto ya como un dios en este tiempo. Así que esto definitivamente le termina de mover el piso a Pilato, aunque tiene en su conciencia que está actuando en contra de la misma, en contra de su conciencia, porque sabe que Jesús es inocente. Lo pone afuera, en este lugar llamado el enlosado, y va a pasar otra siguiente escena. Aquí ya Pilato ya está sin mucho más que poder decir o actuar. Y esto, bueno, pasa al versículo 14, Marco.
Muy bien, sí, pues ya aquí pasamos al versículo 14, ¿no? Donde encontramos a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sí, y sobre esto vamos a ver en el siguiente cuadro, pero ahora vamos a entender por qué. Ya a muchos deben estarles sonando conocido este subtítulo, ¿verdad? Ujú. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Tengo que detenerme con freno de mano aquí un ratito. Los judíos también estaban apurados. Tenían que matar a Jesús antes de ser contaminado por esta muerte con la Pascua encima. Ellos debían hacer toda su festividad de la Pascua estando limpios y inmaculados. Ya lo habíamos dicho antes, el día jueves, el último jueves o el penúltimo, habíamos mencionado de la hipocresía de los judíos, que están cometiendo un crimen, que están levantando una tremenda falsedad, armando todo un complot para asesinar a un inocente, el más inocente de todos los que puede haberse conocido, puro y santo, le están llevando a la muerte, pero tienen que estar limpios y purificados para celebrar la fiesta de la Pascua. Por eso es que Juan se preocupa por decir que casi era el mediodía de la preparación de la Pascua. Entonces había algo más que estaba sobre los judíos que los tenía presionados, enardecidos y apurados. Allí les dijo a los judíos, Pilato, aquí está el rey de ustedes. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿ya de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Ah, ¿cómo es Satanás, Marco? Los principales sacerdotes estaban esperando que viniera un líder político religioso que los liberara de la opresión romana. Ahora le dicen al gobernador que su rey es el emperador de Roma. Esto realmente lleva a conocer la profundidad de la maldad en el corazón humano y cómo Hipocresía el pura. príncipe de este mundo, así es, destilada, así prácticamente ya visible, es asqueroso, Marco. Y cómo el príncipe de este mundo maneja su antojo a la gente en cualquier pasión que se desborde en cada ser humano, hombre o mujer, y le trastoca el pensamiento y le genera este sentido irracional, animal, como dije antes, que lleva a hacer atrocidades. Ahora, los que acusan de blasfemia a Jesús, acaban de hacer una blasfemia terrible, porque los mandamientos son muy claros. No levantará falsos ídolos delante de mí. Y ellos están declarando que no tienen más rey que al César. Por eso es que esta porción de la palabra, Marco, la he titulado El Rey Verdadero. Jesús, Rey Verdadero, que se efectivamente llamó él mismo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Sí. Padre y el Hijo, y toda esta relación hermosa de nuestro hermoso Dios. Esto de a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, se entiende mejor al pasar al siguiente cuadro, Marquito. Correcto. Pasamos al siguiente cuadro y vamos a ver en este mismo evangelio, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12. Mucha atención, porque nos ha dicho Juan algo desde el principio de este evangelio. Él empieza diciendo que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él habla de Jesús como el verbo y lo describe. Y luego dice en el versículo 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
A través de Jesús todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Saltamos entonces a este versículo 11 y está diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si a través de él fueron hechas todas las cosas, él ahora viene a su propia creación. A lo suyo vino y su propia creación no le recibe. Y el versículo 12 nos da una esperanza y nos dice, mas a todos los que le recibieron, entre paréntesis, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso ahora estamos viendo lo que Juan nos dice en esta línea del versículo 11. Los judíos están gritando y diciendo crucifícalo y diciendo que no tienen más rey que el César. Él vino, Jesús, nuestro Señor, a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Ahora, Marco, yo no me excuso ni me pongo lejos de esta situación, porque cuando yo no conocía a Jesús, yo también fui parte de los que gritaban, crucifícalo. Yo también estuve ahí, tenía el mismo pecado que todos los que estaban ahí, escupiéndolo, azotándolo, flagelándolo. No me separo y digo, qué malos. No, estamos hablando que todo aquel que no tiene al Señor en su corazón, que no lo ha recibido al Señor Jesús, está en esa condición y que basta presión y circunstancias especiales para que toda esa animalidad salga, porque no hay Cristo en él o en ella. Eso lo estamos viendo en el mundo y en el día. Esto sigue siendo exactamente igual. Hay millones de personas que no conocen al Señor y que prefieren seguirlo azotando, flagelando y diciendo, este de acá, el que tengo en este momento, este es mi rey. Así que gracias a Dios que tuve la oportunidad de decidir por él. Y gracias a Dios que lo pude recibir en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y él en su promesa me limpió de todos mis pecados. Y yo me volví su siervo. Y hoy camino con mis errores, con mis deficiencias y con pecados, puedo pedirle perdón y puedo seguir caminando iluminado por él a través de su palabra y de su amor y de su testimonio en mí. Inmerecidamente, pero yo también estuve ahí. No me separo de ellos. Yo digo, estuve ahí, pero hoy he sido rescatado y redimido por mi Señor. Amén. ¿Cuán identificados podemos estar nosotros con una conducta religiosa o ajena a una vida madura espiritual o ajena a pues la solemnidad que merece Dios y nuestra reverencia, ¿verdad? Somos muy orgullosos, pedantes, pues tenemos muchos pecados enredados en nosotros que no nos permiten ver la simpleza del amor de Dios y a la vez su grandeza, ¿no? De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros que fue capaz de enviar a Jesús justamente para salvarnos, muriendo de esta manera cruenta en la que nos estamos envolviendo ahora. Danilo, acá hay algunos comentarios que no me gustaría saltar. Si me permites, lo pongo aquí al pie para poder verlos. Y pues Mechita nos comenta y nos dice, cuando no nos sujetamos a las autoridades, estamos en contra de Dios, ¿no? Eso es comentario de Mechita. Y claro que sí, Mechita, ese es lo que venimos comentando ahora. Y referente a lo que tú dices, también Mechita contesta, yo también, ¿no? Así que tienes una gran hincha, Danilo, una gran hincha, te siguen todo, hermano. Gloria Pérez Tapia nos comenta y dice que Juan dijo, este hombre fue enviado por Dios, vino a dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran en él, ¿no? Igualmente cita ella primera de Juan 1:8. Muy bien, sí, estos textos son importantes. Gracias por sus comentarios, porque es importante que podamos ir juntos aprendiendo de la palabra del Señor.
Qué tremendo versículo que acabas de tomar, Danilo, citando a incluso Juan, al Evangelio de Juan y el texto que acabamos de leer hoy día, en el casi, casi ya final del texto que nos toca, ¿no? Y permíteme leerlo otra vez, y dice el verso 14 y 15, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo, ¿no? Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Hipocresía pura, pero qué lejos podemos estar nosotros de la gran verdad, que muchos de nosotros somos también religiosos como ellos, ¿no? Religiosos Ujú. como ellos, y aparentemente tenemos una apariencia de piedad, pero vivimos una doble vida espiritual, ¿no? Somos espirituales por fuera, pero por dentro estamos carcomidos por nuestros deseos, nuestras pasiones, y no nos sometemos a Dios. Así que no estamos muy lejos de ser como estos fariseos, como decimos de manera de broma, ¿no? Que son tan, pero tan feos, ¿verdad? Y pues Jesús vino por todos ellos y por nosotros también, pero ellos no le recibieron. Y así llegamos a cómo Jesús es entregado a las autoridades de su propio pueblo, en el versículo 16, Danilo. Así es. Y bueno, efectivamente, Jesús, el Rey verdadero, es entregado a las manos homicidas de su propio pueblo. Juan 19:16, y con esto terminamos, dice, entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Ya no pudo más y Pilato hizo lo que tuvo que hacer para aplacar a la multitud y que ya no le traigan el problema delante del enlosado del lugar donde se encontraba, sino que ya se zafa de esto contra su conciencia, sabiendo que él es una persona inocente, pero ya lo entrega, y con esa entrega, él como gobernador romano está delegando la autoridad a todos los que van a crucificarlo. Porque recuerden que los judíos por sí mismos habían 3 años antes sido prohibidos de matar a nadie por los mismos romanos. Ellos no podían hacer justicia y matar a alguien. A pesar de que sabemos que estaban apedreando o podrían apedrear a alguien por algún pecado, por alguna cosa según la ley, pero no tenían autoridad para hacerlo porque los romanos se lo habían quitado. Entonces ahora sí vemos a Pilato que les entrega para ser crucificado, y los judíos con esa autorización es que van y son acompañados por los soldados romanos, y comienza todo este proceso que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo jueves, Marquito. Sí, así es. Ahora, tenemos una pregunta, Danilo, tenemos una pregunta de Juan. Él pregunta y nos dice en YouTube, ¿a lo suyo vino es la raza humana o el pueblo de Israel? Bueno, a través de él fueron hechas todas las cosas. Yo siempre he entendido que esta afirmación de Juan podría, en diferentes niveles, podría ser lo que está diciendo, o está preguntando Juan, a nivel del pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, pero también al nivel de la raza humana. Porque como vuelvo a decir, yo mismo me identifico con ellos antes de conocer al Señor. Así que Efectivamente. la respuesta puede tener varios niveles de contestación. Yo creo eso, al menos, Marco. Sí, efectivamente, porque inicialmente, y Jesús mismo lo dice, yo he venido a la casa de Israel. ¿Recuerdas cuando vino la mujer de Sirofenicia, no? Y pues Sí, y Jesús le pone un ejemplo bastante fuerte como para que se vaya. Y le dice, no es bueno que el hombre le dé la comida a sus hijos a los perros, ¿no? Y ella le responde algo que así es. lo deja pues a Jesús, wow, ¿no? ¿Qué tal fe? Aún los perros esperan las migajas de su dueño, ¿no? Que caen al suelo. Entonces ella estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Jesucristo y recibir sus bendiciones también. Y aquí encontramos esto, que Jesús primero vino a la casa de Israel. Así que Juan capítulo Sí, 1, en este versículo que acabamos de leer, que a lo suyo vino es su nación, porque es por medio de la nación de Israel que se abre, ¿no?, el espectro
para todo aquel que cree. Y ahí es donde encajamos nosotros, ¿no? Ujú. Vino a su creación también, a través de lo suyo, para que su creación, por medio del que cree, tenga salvación y también tenga vida eterna. Muy bien, gracias por esa pregunta, comentario. No estoy muy seguro si es pregunta o comentario de Juancito, pero ahí está. Sí, y acá tenemos un comentario de Dianita, mi esposa, dice, gracias Señor por tu palabra que nos hace ver cómo fuimos y cómo tú nos cambias para tu gloria y honra, ¿no? Lo sigues haciendo por tu fidelidad. Muy bien, gracias Dianita, mi esposa, que acaba de comentar. Tenemos otro comentario de Alessandra Sensi, si no me equivoco, Sensis. Dice, bendiciones. Ah, ok, bendiciones. Está bien, gloria a Dios por ello. Y Danilo acaba de terminar con la pluma del el evangelista Juan, ¿verdad? El evangelista Juan, con el versículo 16, preparándonos para la próxima semana con este tema, pero dice, entonces Pilato se lo entregó a ellos. Me limpio de este problema, se los entrego a ustedes. Ustedes ahora sí, hoy día, tienen la autoridad delegada para cumplir el objetivo por cual me trajeron a esta persona que yo considero inocente, pero como me han presionado tanto, pues es culpable, pues, ¿no? Llévenselo ustedes y hagan lo que tienen que hacer. Qué terrible conclusión de un hombre, un soberano, de alguien que tiene autoridad, ¿no? No tiene la Sí, fortaleza, la entereza de poder mantener su palabra, de hacer lo justo. Y así, Danilo, así llegamos a la es. parte final, ¿no? A la parte final. Me encantaría que hagas la pregunta y el llamado que siempre tenemos. ¿Cómo no? Bueno, la pregunta después de ver todo este proceso donde Jesús, nuestro Rey verdadero, se somete de esta manera a las autoridades del mundo, la pregunta sería, ¿sabías que Jesús, siendo Rey, pagó con su vida tu salvación eterna? Y en esto yo te animo a que mires tu vida y revises cuántas veces, cuando no conocías al Señor, cuando no sabías de Él, te dejaste llevar por todas las pasiones que este mundo ofrece. Y cuando hablo de pasiones, estoy hablando de enamoramientos, estoy hablando de éxtasis a través de reuniones, quizás el alcohol, a lo mejor las drogas, a través de todo aquello que exalta los sentidos. ¿Cuántas veces te dejaste llevar por pasiones mientras que había alguien que estaba esperándote y quería que lo vieras y que supieras que él padeció lo que tú y yo debíamos haber padecido? Porque todo lo que pasó Jesús debió haber estado aplicado en nosotros por nuestros pecados, porque la palabra de Dios nos dice con toda claridad que la paga del pecado es muerte y un sufrimiento eterno, por lo cual Dios, en el amor que tenía el mundo, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy, si tú has conocido la obra de Jesús en la cruz, así como un día yo la conocí, te animo a que reconozcas tu condición de pecador o de pecadora. Veas que todo lo que has hecho, quizás en la ignorancia de las tradiciones y de las historias que conociste desde muy niño, pero igual te acompañaron y te condenaron a muerte desde siempre. Y el día que entendiste que era necesario que un justo, santo, puro, como fue Jesús en la tierra, pagara por todos nuestros pecados, ese día también era necesario, como hoy, que reconocieras que esos pecados debían ser limpiados por Él, por nuestro Salvador, el único que tiene el poder de hacerlo, limpiar los pecados de nuestra vida. Por eso te animo a que tú hoy reconozcas
tu condición de pecador o de pecadora y le pidas al Señor perdón, te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de dejar tu pecado por siempre y pedirle que Él entre a tu vida, llene tu corazón y te guíe hacia la vida eterna como tu Señor y como tu Salvador. Si hoy estás escuchando esta porción de la palabra y has entendido que Jesús, siendo Rey, pagó con su vida tu salvación eterna, te animo a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración y que la hagas de corazón genuinamente, porque la oración no te salva, es la fe en la obra que hizo Jesús en esa cruz por ti y por mí, y el arrepentimiento para que puedas limpiar todo tu ser con el Espíritu de Dios entrando en ti. Cierra tus ojos, baja tu cabeza y sígueme en esta oración. Señor Jesús, te pido perdón. No sabía que te estaba ofendiendo. Reconozco mi condición de pecado y me arrepiento ante ti y solamente ante ti, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido. Reconozco la obra maravillosa que has hecho en la cruz por mí, por haber pagado con tanto dolor todos los pecados cometidos en mi vida y con tu sangre preciosa dar el poder para poder limpiarlos y hacerme un hombre o una mujer nueva. Señor Jesús, creo en la obra que has hecho en la cruz. Quiero dejar mi vida de pecado. Llena mi vida, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por permitirme entender el amor que tuviste por nosotros al enviar a su único Hijo para salvarnos. Gracias. Y lo digo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.